7:30 y bueno, pues vaya que ha desatado polémica las declaraciones. Está conmigo Marcos Vizcarra. Marcos, introduzco esto de las declaraciones de Ken Salazar porque pues habló Ken Salazar específicamente también del caso de Sinaloa, cuando acusa que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, la de abrazos y no balazos, no funcionó, que Andrés Manuel López Obrador nunca quiso la cooperación de Estados Unidos y bueno, pues esto nos llevó a una situación realmente violentísima en el país. Se critica a Ken Salazar porque dicen, bueno, pues fue muy cercano, estuvo decenas de veces en Palacio Nacional, parecía muy cercano a López Obrador, pero recordemos que desde que Ken Salazar se atrevió a hacer la primera crítica al gobierno de López Obrador respecto al Poder Judicial, una crítica de Ken Salazar en todo el sexenio, López Obrador lo canceló, lo congeló. Porque si no estás conmigo, estás contra mí, todo eso que se vivió el sexenio pasado. Entonces, Ken Salazar tuvo esa pausa en las relaciones dictada por Andrés Manuel López Obrador. Cuando llega la presidenta, impone algunas reglas de comunicación para el embajador, que ya no tenía pues puerta abierta, libre, ahí a Palacio Nacional. Y bueno, pues derivado de todo esto, ayer Ken Salazar, que ya se va, en cuanto entre Donald Trump, tendrá que ser reemplazado, pues aventó varios misiles. Entre ellos habló de Sinaloa y del ganadero asesinado en este marco de la cancelación de la feria ahí en Culiacán. A ver, vamos a escuchar parte de esta declaración. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos de la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso la prevención, eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Bueno, el vaquero de Sinaloa, dice Ken Salazar, se refiere al líder ganadero de San Ignacio, Ramón Velázquez Ontiveros, quien pues fue secuestrado, luego se dijo que encontraron su cadáver, pero ayer, extrañamente, el secretario de Gobierno de Sinaloa, Marcos Vizcarra, dijo que lo tenían en estatus de desaparecido, Marcos. Sí, efectivamente, Susana, ¿no? Ayer el secretario ha dicho varias cosas, para no decir, no repetir más lo que él menciona, pero ha dicho muchísimas cosas que normalmente en primer momento, llega, que busca desmentir, busca incluso hasta normalizar la situación de violencia. Fíjate, ayer Ken Salazar mencionaba eso, y ayer también me tocaba estar en un foro junto con el empresario Agustín Coppel, y mencionaba lo que me pareció muy importante. Él, que su empresa, su corporativo, se encuentra con sede en Culiacán. Son más de 80,000 trabajadores solamente en Culiacán. Mencionaba que la situación de violencia que estamos viendo en Sinaloa y particularmente en la capital de Sinaloa es justo un fracaso del gobierno. Y efectivamente lo que mencionaba el embajador, es lamentable que personas, ganaderos, como en este caso Ramón Velázquez, que es este líder ganadero del que mencionas, que de San Ignacio, pues hoy por lo menos lo que decimos y lo que hay certeza, porque si lo dijo el secretario, es que está desaparecido. No han reconocido su cuerpo. Eso sí es importante también decirlo. Dijo, no han reconocido su cuerpo, porque tiene que hacerlo la familia. No, y la familia posiblemente no se ha acercado, por lo menos no se ha acercado quizás ayer. Pero lo dejaron con una credencial de la Unión Ganadera, ¿no? Así es, y habría que recordar un poco antes, unas semanas antes, que cuando fue asesinado Faustino Hernández Álvarez, quien era el presidente de la Unión Ganadera. Y habría que recordar también
este ataque que hubo, primeramente el ataque que hubo contra las instalaciones del Palenque y la Feria Ganadera, Sí. y posteriormente esta manta que se coloca en varios puntos de la ciudad de Culiacán, haciendo amenazas al gobernador y a su familia si no se cancelaba el Palenque, y con esto lo que conllevó fueron dos cosas. Primero, la reunión del Consejo de la Unión Ganadera, donde se decide cancelar unánimemente la feria, y al siguiente día se decide también cancelar el Palenque por los empresarios encargados. Así es. Si estas series de cosas no preocupan al gobierno, si no tienen una atención, pues creo que estamos hablando de una situación o una sensación distinta, ¿no? No, ellos están en otra cosa. El gobernador sabe que está protegido por quién, por qué, no lo sé. El gobernador Rubén Rocha Moya está ahí sin dar explicaciones todavía, sin comprobar al 100% dónde estaba el 25 de julio, cuando secuestraron al Mayo. Él se siente protegido. ¿Por qué y por quién? Es la pregunta, Marcos. Muchas gracias, Marcos Vizcarra, de la revista Espejo. Buenos días. Muchas gracias, Susana. Hasta luego. Gracias. Bueno, esto es Sinaloa y Guerrero, pues terrible esto que se está descubriendo respecto al asesinato del alcalde Alejandro Arcos. Recuerda, él era el alcalde de Chilpancingo, lo asesinan, lo decapitan, dejan su cabeza sobre el toldo de una camioneta y se está señalando como autor intelectual a uno de sus empleados, digamos, al encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad ahí en Chilpancingo, Lenin Ocampo, del sur de Guerrero. Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días al auditorio. Pues sí, fíjate que el día de antes fue una audiencia, ¿no?, de Germán Reyes. Llama mucho la atención que dentro de esta audiencia el testigo, digamos que el testigo principal al que culpa Germán Reyes, pues apareció muerto, ¿no? Apareció muerto el 6 de noviembre, aparentemente golpeado. El cuerpo fue encontrado putrefacto y bueno, dentro de esta carpeta de investigación mencionan el nombre de esta persona, un comerciante, un vendedor, que señala que había sido secuestrado, que lo habían mandado a un rancho de Quechultenango, y ahí escucho una conversación de tres presuntos sicarios, ¿no?, donde hablan que el encargado, Germán Reyes, había ordenado el secuestro, el levantamiento de Alejandro y también había ordenado el asesinato. Son un montón de aristas, Lenin Ocampos. Es decir, este comerciante, quien fue secuestrado primero por policías comunitarios de Chilpancingo, ¿no? Es lo que dicen, que lo querían extorsionar, que lo torturaron, etcétera. Luego lo liberan y él va y denuncia lo que sucedió, incluido esto que escuchó, en donde involucraba al secretario de Seguridad de Chilpancingo en el asesinato del alcalde, ¿no? De ahí tiene la autoridad una pista. Pero el comerciante fue encontrado muerto días después. Sí, él lo encuentran el 6 de noviembre en una vivienda abandonada. La gente habla porque olía feo, ¿no? Ya estaba putrefacto. Y bueno, descubren que había una persona muerta, habían señalado que eran por golpes. Después de esta audiencia, porque hay que recordar que el mismo Germán Reyes pidió a los medios de comunicación que estuvieran en la audiencia, donde él declaró palabras a los compañeros, pues que era un chivo expiatorio y que también pues tenía una cuestión, un tinte político, ¿no?, su detención. Ahí los compañeros pues que estuvieron en una audiencia que duró las 5 de la tarde a las 5 de la mañana aproximadamente, sí. Señalaron ahí en la carpeta, ¿no?, el MP, el Ministerio de la Gente del Ministerio Público, que levanta esta, digamos que esta prueba, ¿no?, hacia Germán Reyes. Menciona que un comerciante de nombre Domitilio había sido secuestrado por policías comunitarios de Plaquillas, llevado a ese rancho, donde él escucha, ¿no?, esta conversación entre tres personas, tres presuntos sicarios del grupo que controla esa parte, y bueno, al salir lo dejan libre y va y levanta una denuncia, habla sobre esta situación, y bueno, hoy el testigo, digamos, clave, pues ya no se encuentra, ¿no? Está... No, o sea, lo mataron. Es de verdad de terror, Lenin Ocampo, lo que está pasando ahí. Y es evidente, salvo para quien no lo quiera ver, que los ardillos están acomodando sus piezas ahí en Chilpancingo. Es decir, recordemos que de Chilpancingo era la alcaldesa Norma Otilia, la morenista, que se reunió con el líder de los ardillos en un restaurante. Salió un video en donde estaban
Pues departiendo tranquilos, digamos, ella trató de decir que no lo conocía, que no sabía quién era. Finalmente se comprobó que era el líder de los Ardillos. Así pasó Norma Otilia su alcaldía. Luego vino el alcalde Alejandro Arcos, que presuntamente se negó a colocar a Ardillos en el gabinete y por eso su secretario de Seguridad lo habría mandado decapitar. Y el testigo principal de estos hechos está muerto. Así está como la película, la novela, entonces ¿cómo? O sea, no, es que no hay manera de poderlo resolver, ¿sabes? De poderlo sintetizar de manera sencilla porque es esto una película de terror, no una película, un hecho de terror. ¿Qué dice Gustavo Alarcón, el alcalde de Chilpancingo ahora? Bueno, ayer no ha tenido eventos públicos, No, pues sí. lo que él señala que el encargado, pues a él se lo dejaron, ¿no? Él lo toma protesta Alejandro Arcos el 1 de octubre. Y otra cosa que llama la atención, Germán Reyes dice que lo invita a una persona que no se acuerda a quién, que lo contacta y se lo presenta a Alejandro Arcos, ¿no? Entonces él dice que fue un día antes que lo contacta a alguien que no sabe quién, que no se acuerda, y que bueno, ahí Alejandro Arcos le toma protesta, ¿no? Le toma protesta. Como o sea, Germán Reyes se lo llevó a alguien y luego Arcos le tomó protesta y luego se lo heredaron a Gustavo Alarcón. Exactamente, sí. ¿Y de dónde viene este señor? ¿Qué sabemos de él? Bueno, él era exfiscal, tenía sí, delitos claro. graves. Él llegó con Sandra Luz Valdovinos. una también la fiscal que fue muy polémica, y que bueno, él era el encargado de una investigación de la muerte de 20 personas en San Miguel Tutulapan. Recordarás que ahí también muere un alcalde, y después ya sale, ya no se supo nada de él hasta que entra ahora en la pública, que también era una incógnita porque nadie sabía quién era el encargado, ¿no? de la Secretaría Pública, hasta que aparece, ¿no? La detención. Bueno, pues nada más de jalarle al hilo. Tremendo, Lenin. Gracias, cuídate. Lenin Ocampo. Gracias, igualmente. Gracias, regresamos. Llegó el Buen Fin a Atlas del Descanso con hasta 60% de descuento en colchones.